¿Cómo considerar a Cristo? Es el título del primer capítulo del libro Cristo y su justicia de Elliot Joseph Waggoner. En el video pasado hablamos un poco sobre su biografía, unos datos generales e importantes y también el contexto en el cual se escribe en Cristo y su justicia de Waggoner. ¿Cómo considerar a Cristo? Más allá de poder analizar por qué se titula o por qué Wagner inicia eh, con este título, Cómo considerar a Cristo en todo su libro, vamos a la Biblia. ¿Por qué es importante entender quién es Jesús? Sabemos que en el plan de la redención, la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un miembro de la deidad que fue el Hijo, vino a este mundo para poder hacerse carne y salvar a la raza caída. Su propósito fue salvar al pecador y para eso se hizo semejante a nosotros, tal como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 menciona el misterio de la piedad, que es Dios manifestándose en carne. Entonces, para entender la redención, para entender la salvación, es importante también entender quién es Jesús, quién es Él, por qué viene aquí, pero no solamente por qué y para qué viene aquí, sino qué era Él antes de que viniera a este mundo. Y es por eso que en los versículos que cita Waggoner en este capítulo, cómo considerar a Cristo, son versículos claves donde se habla de qué era Jesús antes de venir aquí a hacerse carne. Y eso es muy importante. Lo que él pregunta en su primer párrafo del capítulo es, ¿cómo debiéramos considerar a Cristo tal y como Él se reveló a sí mismo al mundo, de acuerdo al testimonio que Él dio concerniente a sí mismo? En ese maravilloso discurso registrado en el quinto capítulo de Juan, Jesús dijo, y para eso cita Juan capítulo 5, versículo 21 al 23, donde Jesús dice, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que después, con estas palabras que menciona Juan, que es que la potestad del Padre de juzgar también se la da al Hijo, entonces lo que hace Waggoner es conectar esa facultad de juzgar hacia el Hijo para poder determinar de que Cristo no es alguien común, de que Jesús en este mundo no fue alguien común, sino alguien que tenía la más alta prerrogativa que puede tener una entidad espiritual, que en este caso es Dios, que es la de juzgar, la de dar juicio. Y es por eso que en el párrafo siguiente menciona así, a Cristo se le encomienda la más alta prerrogativa, la de juzgar. Ha de recibir el mismo honor que se le debe a Dios, por la razón de que es Dios. Así que, como es el Padre y tiene la facultad de juzgar, así también el Hijo, que tiene la facultad de juzgar. De modo que si el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. No es algo que pertenece al Padre, sino que ambos son Dios. Es algo muy interesante que debemos entender en este contexto porque Wagner después lo va a amplificar mucho más, aunque puede ser que notemos algunas aparentes contradicciones más adelante y también vamos a entender por qué esas aparentes contradicciones, ¿no? Porque el contexto histórico del pensamiento de este pionero, así como los que estaban alrededor de él, era muy interesante con respecto a la doctrina de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. El discípulo amado da este testimonio. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 aclara que el verbo divino no es otro que Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que esto es muy interesante, cómo Wagner conecta Juan capítulo 1, versículo 1 con el versículo 14, obviamente dando a entender de que ese verbo, ese logos, ese dabar, es
Cristo quien se hizo carne. Así que estos versículos que él usa son determinantes para entender qué es lo que Wagner creía acerca de Jesús, cómo él consideraba a Cristo. De modo que en este párrafo entendemos que Wagner consideraba a Jesús como Dios. Y más adelante, él nos hace entender o da a entender en su texto de que a pesar de que tanto el Padre es Dios y el Hijo es Dios, en realidad no es algo que nos compete saber cómo y en qué momento es que uno decidió someterse al otro. Y eso es algo muy interesante que hay que entender en el plan de la redención al momento de analizar un poco sobre los roles de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque él menciona, el verbo existía en el principio. La mente del hombre, esto es importante, la mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esa expresión. Y claro, porque para nosotros, en el principio, como dice Juan 1.1, el verbo existía en el principio, nuestra mente finita, cuando lee en el principio, obviamente puede entender de algo que tiene origen o de algo que tiene un punto de partida. Sin embargo, a veces en las expresiones bíblicas, en el principio, se da a entender como una expresión de eternidad y nuestra mente no puede entender dónde es ese principio en la eternidad. Y es por eso que nuestras expresiones humanas son en algún momento de la eternidad, como ese pacto de paz que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que si el hombre cayera en pecado, sería el Hijo el que debía venir a morir, la segunda persona de la deidad, y fue en algún momento de la eternidad. Pero para nuestra mente es difícil comprender cómo sucedió eso y en qué momento. Así que la mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esa expresión. No le es dado al ser humano el saber cuándo o cómo llegó a ser el Hijo unigénito. Pero sabemos que era el Verbo divino, no únicamente antes de que viniera este mundo a morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado. Así que aquí hay algo muy interesante que él menciona en el punto anterior, que no le es dado al ser humano el saber cuándo, cómo llegó a ser el Hijo unigénito. Ahora vamos a hacer un paréntesis analítico más que todo, que como cuestión doctrinal, porque esto es algo que no se nos ha revelado y por lo tanto no debemos ahondar mucho, pero vamos a hacer un análisis acerca de esto, porque si Wagner menciona acá que no le es dado al ser humano el saber cuándo, cómo llegó a ser el Hijo unigénito, la segunda persona de la deidad, no sabemos cómo fueron los roles antes de que se ejecute o de que se planifique el plan de salvación o el plan de redención, porque si bien es cierto, bajo el plan de redención, uno se somete al otro debido a que uno debía hacerse carne, no sabemos cómo era antes. Y eso es algo que no nos compete saber, no es dada esa capacidad al hombre para comprender ese punto del misterio de la deidad. Ahora, el hecho de que Wagner diga de que no sabemos cómo era antes, tampoco Wagner está abriendo aquí una puerta a decir de que antes era diferente o antes era igual, porque obviamente eso es un misterio, y así como es un misterio para nosotros, también lo era para él, porque no ha sido revelado en ningún lado en la escritura acerca de cómo eran ellos antes. Y eso es algo muy interesante que hay que tener en cuenta y que hay que comprender y que más adelante, en los siguientes capítulos, también vamos a hablar un poco acerca de eso y de la mente de Wagner y de los pioneros en este contexto de la deidad. Ahora, quiero aclarar que estas son mis ideas al momento de yo analizar el libro, ¿no? Puede ser que tú tengas otras ideas y también lo comentes allí, porque es muy interesante aprender. Lo interesante acá es que Wagner está dejando en claro su posición, que lo único que sabemos, a pesar de no saber el todo, es de que Jesús en realidad es el Verbo divino, que estaba con Dios, pero también era Dios. Ese es lo clave que quiere dejar entender Wagner. Ahora, no solamente era el Verbo divino cuando vino a este mundo, menciona él, sino antes incluso de que este mundo fuera creado. Y cita Juan 17:5, donde dice, ahora Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuera creado. Y su venida fue predicha por la palabra inspirada más de 700 años antes de su primer advenimiento, cuando cita Miqueas 5:2, donde se habla, tú Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, una vez más esa expresión, desde los días de la eternidad. Así que antes incluso de que Cristo venga a este mundo,
ya se anunciaba de la venida de esta persona, de este Cristo, de este Jesús. Entonces su existencia estaba desde antes ya, incluso de la formación de un ángel, de la formación del hombre, muchísimo más antes, incluso antes de la creación de todo el cosmos, de todo el mundo, de todo el universo. Así que sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, Juan 8:42, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. Así que esto es algo que no lo podemos comprender, es algo que no podemos nosotros determinar. Y algo para aclarar, el hecho que diga que salió, de Dios ha salido y de Dios ha venido, no significa tampoco que venga del Padre. Eso hay que entenderlo, porque a veces puede ser que nos confundamos en los términos y las expresiones bíblicas cuando leemos este tipo de declaraciones que hace la Biblia o de algunos pioneros adventistas, sino que simplemente lo que está reflejando y lo que está tratando de decir es que eso es un misterio y no podemos nosotros definir. Algo que hay que aprender es que cuando Dios se mantiene en silencio, el hombre también debe callar. Así que si Dios calla, el hombre también debe callar. Pero si el hombre no se calla, entonces Dios va a callar al hombre, así como le pasó a Job. Por eso es mejor en el silencio de Dios que el hombre espere también en silencio hasta que todos los misterios que Dios tiene que revelar al hombre próximamente, cuando nos encontremos con Él, nosotros lo lleguemos a conocer. Una eternidad para estudiar todos esos misterios. Así que tranquilos, Dios los va a revelar. Pero por ahora no tratemos de buscarle algo más al texto donde no lo hay. Si Dios no ha decidido revelarnos algo de lo que era la deidad, antes incluso de lo ya revelado, nosotros no podemos sacar conclusiones, no podemos sacar especulaciones, ni incluso doctrinas o creencias de lo que está en el misterio o en el silencio de Dios. Si Dios calla, el hombre también debe callar. Así que este es el primer capítulo, cómo considerar a Cristo. Cómo consideraba Waggoner a Cristo, lo consideraba como el divino, Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Y utiliza los textos, obviamente, donde se explica que Jesús es considerado bíblicamente como el eterno, el príncipe de paz, el consejero, el Dios fuerte, el poderoso, Dios todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que era, que es y será, alguien que existe por sí mismo y que vino a este mundo haciéndose carne para poder salvar. El que vino a la cruz a morir fue el mismo Cristo, el mismo Dios. Así que es importante para entender el plan de la salvación quién es el que fue clavado en la cruz del Calvario. Así que nos vemos en el siguiente video para poder analizar el segundo capítulo de este libro que está muy interesante, donde respondemos la pregunta, ¿es Cristo Dios? Así que Dios te bendiga y nos vemos próximamente.